El canal de HBO acaba de publicar una serie que, aunque no se ciñe 100% a cómo ocurrieron las cosas, sí cuenta algunas verdades. Y viéndola, me llamó mucho la atención las similitudes que existen entre la catástrofe de la explosión del reactor nuclear en Chernóbil y el huracán María. En ambos casos, los gobiernos ocultaron lo que ocurrió. El número de víctimas fue central y cuestionado en el debate público, y ambos gobiernos perdieron credibilidad luego de que se supo la verdad. En el caso de la central de Chernóbil, el gobierno soviético sabía que las centrales que tenían construidas tenían un defecto, y era que no se podía oprimir el mecanismo para detener el reactor en caso de emergencia. En lugar de censurar esta información, pudieron haberlo compartido para evitar una catástrofe como lo que ocurrió. Ese fue lo primero. Lo segundo, luego de que ocurrió la catástrofe, mantuvieron en secreto lo que estaba sucediendo mientras las personas estaban en riesgo a enfermarse por la exposición a la radiación. No fue hasta que la prensa internacional comenzó a reportar el, lo que estaba sucediendo, y que varias agencias sobre energía nuclear levantaron una alerta porque estaban detectando alrededor del mundo niveles de radiación importantes por encima de lo normal. Entonces el gobierno soviético aceptó en parte lo que estaba pasando y comenzó a movilizar a ciudadanos que vivían cerca del reactor y podían enfermarse. El papel de la prensa fue muy importante para ejercer presión, y el número de las muertes estuvo en controversia al punto de que la versión oficial sigue siendo de que hubo 30 muertos durante la explosión, y estamos hablando de los empleados de la central nuclear y de los bomberos que fueron allí a tratar de apagar el fuego. Las Naciones Unidas habla de que hay posiblemente unas 4.000 víctimas por causa a la exposición a la radiación, personas principalmente que han muerto por cáncer o que están en riesgo de padecer cáncer. Este número de 4.000 también está siendo cuestionado por la organización ecologista Greenpeace, que habla de cientos de miles. En el caso del huracán María, el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, comenzó a negar vehementemente cualquier informe de prensa eh, que hablaba de que había personas muriendo después del huracán María, es decir, el huracán que comenzó después del huracán, cuando personas enfermas o envejecientes comenzaban a morir porque no tenían acceso a servicios médicos o porque no tenían electricidad para que sus equipos pudieran, los equipos eléctricos que les extendían la vida, pudieran seguir funcionando. Yo recuerdo haber ido a una conferencia de prensa en el que lo tomó bien personal, y hablaba como si la prensa estuviera infundiendo pánico cuando la verdad es que la gente estaba muriendo. Y quiero resaltar en este caso el papel importante del Centro de Periodismo Investigativo, que fue de uno de los primeros que comenzó a hablar claramente que esto estaba pasando. El, en, a principios de octubre, la versión oficial del gobierno de Puerto Rico era que el huracán María había causado 16 víctimas. Cuando llega el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Puerto Rico y se reúne con Ricardo Rosselló, Donald Trump le dice a Ricardo Rosselló: pues el huracán María no es un desastre real, porque hay solamente 16 muertos, no es un desastre real como el huracán Katrina. Meses después se sabe, por informes de George Washington University y Harvard University, que los muertos llegan a 3.000. El número de muertes, el por qué, el dónde, es una información clave en, en las medidas de salud pública. ¿Por qué? Porque si sabes lo que está pasando, si sabes dónde está pasando, puedes utilizar los recursos limitados que tienes para ponerlo donde más se necesitan. Si el gobierno conocía que había poblaciones
el, que podían depender de electricidad para sobrevivir, para que funcionaran sus equipos, si tenían viejitos enfermos que estaban en centros de envejecientes y en hospitales, tenían que movilizar esa información para prevenir las muertes. En ambos casos, el encubrimiento de los gobiernos, tanto en el caso de Chernobyl como en el caso del huracán María, es lo que hace similares ambas catástrofes. Si me estás escuchando por Facebook, dale like a mi página, y si me estás escuchando por YouTube, dale suscríbete, y en ambos casos dale share para que más gente se entere. Muchas gracias por escucharme.